En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos, mi nombre es Lucas Solano, yo soy abogado especializado en impuestos y legislación financiera y dirijo el área de planeación patrimonial en Credit Corp Capital Colombia. El día de hoy tenemos un tema muy importante para conversar con ustedes y mantenerlos informados, y es sobre la futura reforma tributaria que fue presentada hoy, 8 de agosto, en el Congreso de la República. En este audio vamos a hablar sobre 4 puntos principales que consideramos son de especial atención para todos nuestros clientes y los vamos a desarrollar uno a uno. Primero, nuevo impuesto al patrimonio. Este tiene una nueva calidad y es que es permanente, ya deja de ser transitorio como los que tuvimos desde hace unos 22 años. El hecho generador de este impuesto se da cuando la posesión de patrimonio líquido, es decir, patrimonio bruto menos deudas, sea superior a 2.700 millones de pesos el 1 de enero de cada año. Se permite excluir 456 millones de vivienda de habitación. Y para determinar el valor del patrimonio se establecen unas reglas para cada tipo de activo. Se traen unos ejemplos. Las acciones que no cotizan en bolsa se tomará el valor intrínseco, es decir, patrimonio líquido dividido entre el número de acciones en circulación y no el costo de adquisición como veníamos tomando. Por otro lado, respecto de las acciones que sí cotizan en bolsa, se tomará el valor del último día hábil de cotización. Y en el caso de las personas que tienen trust, FIPS y seguros con componente de ahorro, será el valor del patrimonio subyacente. La tarifa de este impuesto al patrimonio viene dividida en dos. Hay un primer renglón que va de 2.700 millones a 4.600 millones y permite descontar los primeros 2.700 millones pagando una tarifa del 0.5. Para la escala de 4.600 millones en adelante, que es la segunda escala, se permite descontar los primeros 4.600 millones de pesos y se paga una tarifa del 1% y se adicionan 9,5 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Si comparamos este impuesto al patrimonio con el anterior impuesto al patrimonio para una persona de 5.000 millones de pesos, lo que debemos hacer es lo siguiente. Tomamos, suponiendo que la base gravable son 5.000, la norma nos dice, tome 5.000 millones de pesos, reste 4.600, nos queda 400 millones de pesos. Eso lo multiplicamos por el 1%, 4 millones de pesos, y se adicionan 9,5 millones, es decir, 13,5 millones de pesos, que comparado con los 50 millones de pesos que tocó pagar en el anterior impuesto al patrimonio, hay una ligera ventaja con este actual impuesto. Segundo, ganancias ocasionales. Tenemos un cambio importante en la tarifa de las ganancias ocasionales que conocemos desde el 2012 en un 10%. En este caso, para las personas naturales residentes en el país, se aplicará el artículo 241 del Estatuto Tributario. ¿Esto qué quiere decir? Que irá desde el 0% progresivamente hasta el 39%. De tal forma que, dependiendo del tamaño del activo recibido, ya sea por donación, venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, herencia y demás, podrá ir desde el 0 hasta el 39%. Para las personas jurídicas nacionales y extranjeras, el impuesto es fijo, no es progresivo, y será del orden del 30%. Esta misma tarifa del 30% aplicaría para las personas naturales sin residencia fiscal en Colombia. Otro de las modificaciones que trae las ganancias ocasionales en el caso de los seguros de vida es que estos dejan de ser exentos en 500 millones y pasarán a 123 millones de pesos exentos y después grabado con ganancia ocasional, con las directrices que acabo de mencionar. Y finalmente se modifican las ganancias ocasionales exentas en el caso de una herencia. Si, por ejemplo, uno de los herederos recibe el inmueble de habitación del causante, se permite descontar los primeros 494 millones de pesos del inmueble y se permite descontar 247 millones de pesos por los otros inmuebles del causante. Tercero, impuesto a los dividendos. La tributación sobre los dividendos cambia. Para los residentes fiscales colombianos, cuando reciban dividendos no gravados, se llevará a la tarifa del artículo 241 y esta va del 0% progresivamente hasta el 39%. Dejaría de ser del 10% e incluso del 15% como lo conocimos en el pasado. Y para los dividendos gravados se aplicaría la tarifa del artículo 240 del Estatuto Tributario, que es del 35%. La retención en la fuente en este impuesto sería del 20%. Y se aplicaría esta misma tarifa para los no residentes fiscales colombianos, un poco más bajo que la de los residentes fiscales colombianos. En el caso de que una persona jurídica sea accionista y reciba dividendos, se conservaría la retención en la fuente del 7.5 que ya conocíamos.
Relacionado con el tema de las acciones, es importante mencionar que la utilidad en la venta de acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy en día goza el beneficio como ingreso no constitutivo de renta, se estaría planteando eliminar. Cuarto, modificaciones al impuesto de renta de las personas naturales. Lo primero que debemos tener claro es que se mantiene el sistema cedular. Dicho sistema cedular comprendería 4 cédulas, a mi parecer. La primera, cédula general. La segunda, cédula pensional. La tercera, cédula de dividendos. Y la cuarta, una nueva, ganancias ocasionales. ¿Y por qué lo digo? Porque todas se depuran de manera independiente, pero llegan a una misma base gravable y se le aplica una misma tarifa, que es la contemplada en el artículo 241 mencionado antes y que va desde el 0% progresivamente hasta el 39%. En particular en la cédula general, que incluye por ejemplo los ingresos por salarios, por honorarios, rentas de capital y no laborales, se reducen las rentas exentas y deducciones que hoy en día están en un 40% hasta 191 millones de pesos. Esos 191 millones de pesos bajaría hasta 46 millones de pesos. Dentro de esas rentas exentas y deducciones se encuentran los aportes a fondos de pensiones voluntarias, AFC, deducciones de intereses de vivienda, aportes a medicina prepagada y deducciones por dependientes. Asimismo, el 25% de renta exenta que tenemos todas las personas asalariadas y las que reciben honorarios, que tiene un tope de 109 millones de pesos, se reduciría hasta 30 millones de pesos. Aprovechando este espacio, menciono que se busca disminuir la pensión obligatoria como en las últimas 5 reformas tributarias. Y es que se busca reducir el tope actual mensual, que es de 38 millones de pesos, a 5,6 millones de pesos mensuales. Finalmente, el impuesto de renta para personas jurídicas sería del 35% y se mantendrían los 3 puntos adicionales para entidades financieras. ¿Qué no vimos en esta reforma tributaria para el caso de las personas jurídicas? Una diferencia dependiendo de su tamaño, si era pyme, mediana o grande. Con este último punto cerramos un primer análisis sobre la futura reforma tributaria. Recuerden que esto hace tránsito en el Congreso y puede surtir muchas modificaciones y discusiones en su tránsito. La idea nuestra es mantenerlos informados y si tienen alguna duda sobre todo lo que hemos discutido en este audio, por favor contacten a su asesor comercial o a mí. Gracias.